Mayuri Kurotsuchi, el personaje que encarna el estereotipo de científico loco, excéntrico y, para rematar, sádico, siendo el capitán del Gotei 13 que menos me agrada y de largo, por el cómo se expresa, cómo actúa y por tener habilidades que en vez de emocionarme me hacen preguntarme qué demonios es lo que estoy viendo. Pero aún así, tuvo un enorme cambio si comparamos sus primeras participaciones en la historia con las más recientes de él. ¿Acaso tuvo un gran desarrollo? ¿O acaso fue reescrito? Les seré sincero, yo no lo sé. Y explicaré precisamente el por qué no lo sé. Donde ustedes juzgarán sus acciones, pensamientos, metas, diálogos, todos los hechos que hagan falta para llegar a sus propias conclusiones y poder darle una explicación mínimamente lógica para el cambio repentino que tuvo el científico loco de esta obra. 世界には完璧などというものは存在しないのだよ。なればこそ凡人どもは完璧に憧れ、私は完璧を嫌悪する。立ち入る隙がないということだ。わかるかね？秘蔵死神は全死神じゃなく黒土隊長の夢だ。わかるか？お前が食って寝て息をして日々何かを学び成長していく。その間黒土隊長はずっと夢の中にいる。お前は隊長の最高傑作だ。マイリ様、私にも保軸剤を。傷が肺に達しているようです。生体機能が維持できます。お前は私をバカにしているのかね？え？お前の体がその程度で。広瀬！私がこれをどう扱おうが、他人の君が口を出すことじゃない。くそ、役立たずが！ El científico de uña larga pertenece a dos divisiones del Gotei 13. Su respectivo escuadrón, donde él es el capitán, y el departamento de investigación, donde él también es el capitán. Siendo sus predecesores, en dicho departamento, Urahara y tal vez Senjomaru, ya que no solo supo la ubicación y cómo funcionaba la seguridad del laboratorio, sino también porque menciona que antes ha estado ahí. Mayuri, estando a cargo de ese departamento, hizo varios logros científicos muy impresionantes, siendo los dos más importantes poder crear y modificar un Bankai, ya que él nunca aprendió el Bankai como tal, y crear vida artificial, siendo esta Nemu, su teniente, donde aunque el origen de ella no sea natural, igualmente podía pensar, razonar, aprender y sentir. Hasta podía fraccionar y sacrificar parte de su propio espíritu para fortalecer su Kido, una habilidad únicamente mostrada por ella. Pero retomando con el capitán, él ha demostrado desde el principio de la obra que Nemu no le puede importar menos, donde le maltrata cruelmente cuando no fue capaz de detener a Ishida en el segundo arco de la serie. También cuando Nemu no pudo completar la orden que éste le dio, ya que evidentemente estaba lastimada y paralizada por el ataque de su propio capitán. Y también cuando ésta estaba agonizando por la habilidad de la resurrección de la espada número 8, llamada... vaya. Nemu, こっちへ来い。Nemu! まったく。 Siendo estos tres momentos donde el científico cosifica a Nemu, no dándole valor ni como ser vivo ni como creación suya. Pero más adelante, en el último arco, por medio de un flashback, vimos que desde que Nemu abrió los ojos, a Mayuri se le escapa una sonrisa, dándole todo para que ella se sintiera cómoda
dejándole caminar y hablar con quien quisiera en el laboratorio, dándole ese ambiente de hogar para la pequeña, porque hasta le hacían peluches para que pudieran jugar y dormir, donde Akon, que para que lo reconozcan, es quien autoriza informar que encontraron a Rukia para capturarla empezando la serie, y quien le permitió a Ichigo llegar al campo de batalla al principio del arco final, siendo el que más conoce a su capitán. Y este le explica a la niña que ella se llama Nemu porque Nemuri significa sueño, siendo ella y el hecho que esté viva, sana y consciente el sueño de Marjorie hecho realidad. Con esa explicación, ¿cómo es posible que el uña larga la trate así? Aquí solo puedo especular al respecto, pero fíjense que el flashback mostrado ocurre antes de ese momento de crueldad hacia ella. ¿Será que con el tiempo la tildó de experimento fallido, maltratándola por eso? No lo creo, porque el último arco es precisamente después que la maltrató, y ahí decía que era su mayor orgullo. Es que ella cambió y mostró su valía después de que la maltrataran, pues Nemu siempre ha sido la misma desde que inició la historia. Alguien reservada, extremadamente sumisa, fría y que no suele tomar la iniciativa. Y la única vez que sí tomó la iniciativa, ya su creador había cambiado su trato hacia ella. Así que no fue por esa muestra de determinación que causó que le tomara aprecio. Será una historia de redención, donde el capitán se da cuenta de sus errores, corrigiéndose. Pues, no exactamente, porque sí cambió, pero no encuentro la razón. Creo que ni el mismo personaje sabe el por qué cambió. No solo el trato y pensamiento hacia ella, sino a todos sus compañeros o aliados. Donde antes no le podía importar menos sus subordinados que tanta lealtad le tenían a su capitán. Porque este los usó como bombas vivientes. Y podríamos decir que son prescindibles. Él está tratándolos como los personajes de relleno que son. Pero pasa que con Renji e Ishida pasa algo similar. Se envenenan por su Bankai, ya que a él no le importa si son alcanzados por dicho ataque. Y él sabiendo que tienen los órganos internos destrozados en su lucha contra la espada. Y para colmo, el imbécil ese les tira el antídoto, cuya botella era de vidrio, rompiéndose antes de que lo pudieran usar. Tampoco le importó, poco o nada, que Nemu sufra la tortura de, y escuchen bien, quedar embarazada de la espada número 8, donde toda la fuerza vital de ella se la quedaba el recién nacido, siendo esto un mecanismo de emergencia que Silent Aporro tenía por si perecía. Pero en el arco actual vemos cómo trata de ayudar a Ichigo, un Ryoka, con el tema de su Bankai, aconsejando a otros para que tomen mejores decisiones, aunque eso no sea su responsabilidad, buscando formas de cómo ayudar a sus compañeros, cuando en ningún arco fue tan atento con ellos, e incluso salvándoles la vida, aunque le caigan mal a él, poniendo en riesgo su propia vida. Y podríamos decir que en el último arco no tenía opción, siendo obligado a actuar así por la situación, ya que era una guerra, o porque su hogar estaba en peligro. Pero en el rescate de Rukia, el conflicto era en su hogar, donde supuestamente los Ryokas estaban invadiéndolo. Había un traidor, siendo este Aizen, y hasta los capitanes, o sea, sus compañeros más importantes, estaban luchando entre ellos. Y todo eso no le podía importar menos al científico loco. En el arco de la invasión a Rankar, actúa del mismo modo. Y eso también cuenta como guerra. Mientras luchaban contra Yami, o después de que lo derrotaran, porque él quería que los tres se eliminaran entre sí, para hacerles autopsia. Y cuando sus aliados ganaron, en vez de abrir otra garganta para ayudar a los que peleaban contra Aizen, él se va a explorar la fortaleza enemiga para llevarse a los cadáveres del conflicto, desentendiéndose de la situación por completo. Una situación que amenazaba la realidad misma. Marjorie se rige por su propio interés únicamente en los primeros arcos, cosa que no ocurre en el último, siendo su prioridad el hecho que hayan las menores bajas posibles, prácticamente reviviendo a quienes habían caído en batalla. Aún así,
puede que él simplemente sea caprichoso. No necesariamente debe regirse por una forma de ser o pensamientos. Él podría ser espontáneo y lo que le interesa hoy podría no importarle mañana, o viceversa. Y eso es lo que yo creería, si no fuera por lo siguiente. 黙れゲド。ついに私は自ら進化する魂魄をゼロから作り上げたのだ。私はお前を超えたぞ、浦原喜助。次に会った時は私とお前の差を見せつけてやるとしよう。私とお前の二人でだ。 Hay un factor común que el científico loco siempre aplica, y se puede notar si se le presta la debida atención. Donde él lucha con Ishida no para evitar que salven a Rukia y se cumpla la ley, sino porque su oponente es un Quincy, y esa raza está en extinción, donde podría sacarle algún provecho si experimenta con el último de su especie, y crear alguna mejora para sí mismo, cosa que igual hizo con sus botas de Reishi, recreando así lo que los Quincy hacen, aunque el de lentes fue quien ganó ese enfrentamiento, sacando así una mejora dentro de una derrota. Luchando con el octavo espada, no para salvar a sus aliados, sino porque el espada tenía un laboratorio y adrede, el uña larga determinó ese enfrentamiento como el más provechoso para él, porque puede que le dé materiales para sus experimentos, cosa que consigue después de ganarle, usándolos más adelante como un mini ejército personal. Y por último, alerta de spoiler, si no has visto la última temporada, después de la muerte de Nemu, él no deja de pensar cómo volver a crearla y que esta vez sea aún mejor, cosa que no sé cómo lo hará, ya que la teniente más callada era un amor de ser vivo, siendo una persona real en todo sentido, dentro de su historia, claramente. Mayuri odia la perfección, porque no se puede mejorar, así que sí se rige por un pensamiento al tomar sus decisiones, y esa es la razón por la cual no se derrumbó por la pérdida de su hija, aunque sí estuvo cerca, digo yo, también tratando de superar a otros científicos como Urahara y Aizen, usando a Nemu como mayor logro, ya que él creó vida de cero. Tal vez no cambió la raza de un ser vivo como Aizen hizo con los Arrancar, o creó portales a otros mundos como Urahara lo suele hacer, pero gracias a Nemu él se sentía superior a ellos, teniendo una personalidad interesante y hasta un gran mensaje, donde ser imperfecto o hacer un proyecto incompleto no es algo malo a secas, es un sinónimo de que puede mejorar y que la perfección es aburrido, pero eso solo lo aplica a nivel de laboratorio y en las peleas. Entonces, ¿por qué él mejora en su personalidad y el cómo trata a los demás? Yo no lo sé. ¿Tú sí? なんてね。これは実験。拒否権や決定権は一切認めない。いいかい？君は検体1号だよ。臨月だよ。 La reescritura y desarrollo tienen sus diferencias bastante marcadas, y opino que el desarrollo es más valioso que una reescritura, pero no veo lo segundo como un tabú o un error vergonzoso del autor. Al contrario, se le busca un enfoque interesante para así mejorar la historia que está creando. No hay que negar una buena idea solo por el hecho de que no se te ocurrió al principio. Aplicarla en el camino no está mal. Obviamente, si fuera así desde el comienzo, sería mejor. Pero lo importante es que no se quedó siendo lo que era. Que aunque puede que ya tuviera sus respectivos fans, considero que la forma de ver a Mayuri ahora es mucho mejor que antes. Porque de alguien odioso, egocéntrico, egoísta, cruel
carente de aprecio hacia los demás e incluso bastante oportunista, pasa a ser alguien que sí sabe darle valor a las cosas, que apoya a sus compañeros, que entiende qué significa estar en un mismo bando. No todo se trata de él solamente, con un carácter más pasable, pero aún manteniendo su evidente ego y metas personales, ya que trata de presumir sus logros cada vez que puede. Y aunque no haya una explicación lógica para su mejora de conducta, mientras eso no dañe nada en la obra, es una mejora hacia el personaje. Eso es lo que me deja el científico loco que yo tanto detestaba antes. 黙れ。